Me llamo Catherine Parker, pero todo el mundo me dice Katie. Tengo 27 años y jamás imaginé que volver antes de lo previsto de un viaje de trabajo me haría descubrir cómo mi vida entera estaba siendo metida en cajas de cartón. Mis padres me miraron con esas sonrisas tan suyas, esas que siempre esconden más de lo que muestran. Mi madre tenía en una mano el osito de peluche que me acompañó desde pequeña y en la otra un contrato de alquiler. Mi padre se quedó paralizado con la cinta adhesiva en la mano y la culpa reflejada en su cara. Al parecer habían decidido ayudarme a mudarme a un estudio que ni siquiera conocía. Si alguna vez has sentido cómo tu autonomía se te escapa entre los dedos, quédate conmigo. Antes de contarte esta locura, dime desde dónde me ves en los comentarios, dale a me gusta y suscríbete para formar parte de esta pequeña comunidad que espero sea más sana que la familia que me ha tocado. Les había dejado la piel para labrarme un sitio en el mundo del marketing. Me gradué con honores en la Universidad Northwestern con un doble grado en empresariales y marketing. Poco después conseguí un puesto inicial en Meridian Partners, una agencia de prestigio con sede en Chicago. Durante 5 años lo di todo noches sin dormir, fines de semana perdidos, lo que hiciera falta para avanzar. Y justo el mes pasado todo ese esfuerzo se vio recompensado con un ascenso a especialista senior con mi propio equipo y cartera de clientes. A pesar del éxito profesional, mi situación de vivienda no era la más típica para alguien de mi edad. Vivía en la casa de invitados de mis padres en su enorme finca de las afueras de Northbrook a una media hora de Chicago. No es que no pudiera pagarme algo propio. De hecho, claro que podía. La idea era quedarme ahí unos meses después de la uni, mientras pagaba los préstamos estudiantiles, pero esos meses se convirtieron en 5 años. Pagaba alquiler, yo lo exigí y hacía todo lo posible por mantener mi independencia. Tenía entrada propia cocina y me ocupaba de mis facturas. Para mis padres, Robert y Eleanor Parker era la solución ideal. ¿Para qué tirar el dinero en un alquiler pudiendo ahorrar para el futuro? Solía decir mi madre seguida de un «Además nos encanta tenerte cerca». Mi hermana pequeña Madison fue mucho más lista. Apenas terminó la carrera hace un par de años, se mudó al centro con 2 amigas. La envidiaba por haber sabido cortar el cordón, aunque seguíamos muy unidas. Nos escribíamos a diario y cenábamos juntas una vez por semana, siempre buscando un sitio a mitad de camino entre su piso y el mío. Siempre hubo señales del carácter controlador de mis padres, sobre todo de mi madre. En bachillerato me ayudó a elegir universidad descartando todas las que estaban demasiado lejos. Ya en la uni llamaba a mis compañeras para asegurarse de que estudiaba lo suficiente. Incluso ahora opinaba sobre mi corte de pelo o con quién salía. Papá era más relajado, pero al final siempre seguía lo que ella decidía. Formaban un frente común casi imposible de cuestionar. Hace cosa de un mes empecé a insinuar durante las cenas de los domingos que estaba buscando piso por mi cuenta. Nada concreto, solo echando un vistazo a anuncios en internet y tanteando cómo está el mercado. Creo que ha llegado el momento de buscar algo más céntrico, más cerca del trabajo, dije mientras removía el café con calma. El tenedor de mi madre se quedó suspendido a medio camino de la boca. ¿Nunca te han molestado los trayectos?, respondió. No es que sean un infierno, lo reconozco, pero paso casi 2 horas al día dentro del coche. Y ya casi tengo 28 años. Me apetecería tener algo mío, un sitio propio. Pero si ya tienes tu espacio en la casa de invitados, dijo mi padre, con un tono mucho más suave que el de mamá. Lo sé, y de verdad que lo agradezco. Solo estoy empezando a mirar. Aún no he decidido nada, eso pareció tranquilizarles, aunque mamá no paró de hacerme preguntas durante todo el postre. ¿Qué zonas estaba considerando? Sabía lo peligrosas que podían ser algunas. Había pensado en los problemas de fontanería o electricidad que tienen muchos pisos antiguos. Cada pregunta era como una pequeña aguja, intentando pinchar mi decisión, pero respondí con paciencia, pensando que así les iría preparando para lo que venía. La semana pasada volé a Chicago para una presentación importante con un cliente. Aunque en realidad trabajaba en la oficina de las afueras, nuestro cliente más grande tenía su sede en el centro. La reunión era el jueves y el viernes, pero el miércoles por la tarde ya lo teníamos todo cerrado. Cuando el cliente firmó el contrato allí mismo, fue un triunfo para el equipo y mi jefa me dio libre el jueves y viernes como premio.
Decidí sorprender a mis padres volviendo antes de lo previsto. Pensé que podríamos cenar juntos y de paso soltar que estaba viendo pisos más en serio. Incluso tenía una visita programada el sábado en un barrio que me encantaba. El miércoles por la tarde, al girar con el coche para entrar en nuestro camino de entrada, vi un coche que no reconocí aparcado justo detrás del todoterreno de papá. Me costó unos segundos darme cuenta de que era el sedán de mi tía Silvia. La hermana mayor de mi madre vivía hasta unos 45 minutos y jamás venía sin avisar o sin que hubiese algún motivo especial. La primera señal clara de que algo no cuadraba fue ver varias cajas grandes apiladas junto hasta la puerta principal. Estaban rotuladas con la letra impecable de mi madre: Katie Cocina y Katie Libros. Sentí un escalofrío en la tripa mientras aparcaba y caminaba hacia la casa arrastrando la maleta por el empedrado. Por la ventana del salón se veían sombras, gente entrando y saliendo con cosas en las manos. Se oían voces, en tono bajo la de mi madre sobresalía dando indicaciones. Lo que no lograba entender era por qué estaban recogiendo mis cosas y por qué justo ahora sin haberme dicho nada. Empujé la puerta principal, el crujido de siempre anunció mi llegada antes de que pudiera abrir la boca. Todo se quedó en silencio. Mi madre estaba en mitad del salón con una carpeta en la mano y mi padre y la tía Silvia rodeados de cajas a medio llenar. Katie exclamó: «Mamá», su cara pasó del susto a una sonrisa forzada, nada creíble. Llegué antes de lo previsto y al cruzar el umbral me encontré con una escena desconcertante. La habitación de invitados, la misma que había sido mía desde niña cada vez que me quedaba en casa de mis padres, estaba completamente vacía. Las estanterías desmanteladas, los cajones abiertos de par en par, los marcos con fotos guardados en cajas. Pero lo peor no era eso. Había cajas etiquetadas con cosas del anexo, que era donde yo vivía realmente. «¿Qué está pasando?», pregunté apenas en un susurro. Mi madre sonrió como si todo aquello fuera lo más normal del mundo. «Cariño, te hemos encontrado un piso ideal. ¿No es genial? Al menos papá tuvo la decencia de parecer incómodo cambiando de postura sin saber dónde mirar». Mi tía Silvia de pronto se concentró mucho en doblar por segunda vez un jersey que ya estaba perfectamente doblado. «¿Qué habéis hecho?», ¿qué logré decir aún paralizada en la entrada? Mamá se acercó al centro de la sala, cogió unos papeles de la mesa baja y me los extendió con entusiasmo. «Es un estudio monísimo en Oak Brook, a 5 minutos andando de casa de Silvia. Ya hemos entregado la fianza y te lo reservan para mudarte este fin de semana». Agarré los papeles por inercia y vi mi nombre impreso en un contrato de alquiler. Un contrato que no había leído jamás, mucho menos firmado. Había incluso una foto del piso, apenas 45 metros cuadrados, una pequeña cocina en una esquina y apenas espacio para una cama. Este fin de semana repetí en voz baja mientras mi cabeza intentaba procesarlo todo. «Pero yo nunca os pedí que me buscarais un piso». «Bueno, dijiste que te apetecía vivir por tu cuenta», comentó papá finalmente. «Tu madre pensó que sería una forma de ayudarte a empezar». Ayudarme, miré alrededor las cajas, la habitación desmontada, todo hecho sin consultarme. Ayudarme firmando un alquiler por mí sin siquiera preguntarme. Mamá restó importancia al asunto. «Ay, Katie, no exageres. Sabemos que has estado hasta arriba de trabajo. Así está todo solucionado. Es un lugar perfecto para una chica joven y estarás cerquita de la familia. Silvia podrá pasarse a verte de vez en cuando». Ese comentario no pasó desapercibido. Con 27 años, una carrera consolidada y años viviendo por mi cuenta, mi madre aún pensaba que necesitaba que alguien me vigilara. «No quiero vivir en Oak Brook», lo dije con más firmeza esta vez. «Si me mudo, quiero estar más cerca del centro donde trabajo». «Al centro». Mamá bufó. «Esos pisos son carísimos y los barrios dejan mucho que desear. El estudio está en una zona tranquila y agradable». «Esa no es una decisión tuya», respondí, sintiendo cómo el enfado desplazaba a la sorpresa. «Yo soy quien decide dónde quiere vivir». «Katie», dijo mamá con ese tonito condescendiente que conocía de sobra. «Solo intentamos ayudarte. Llevas semanas diciendo que te vas a ir, pero no has hecho nada en firme». «He estado viendo pisos», contesté. «Tengo una visita el sábado.
Pues ya no hace falta, respondió ella con una sonrisa. Está todo arreglado. Los de la mudanza vienen el sábado por la mañana. Silvia y yo ya hemos tomado medidas para las cortinas. Avancé hacia el salón sintiendo cómo el pánico me trepaba por dentro al ver hasta dónde habían llegado. En la mesa había montones de mis cosas, álbumes diarios, incluso una caja con cartas de mi ex que siempre guardé en mi mesilla. ¿Cómo habéis sacado todo esto de la casa de invitados?, pregunté, la voz cada vez más alta. Ese espacio es mío. Papá al menos bajó la mirada con algo de vergüenza. Tu madre pensó que sería práctico adelantar el embalaje mientras estabas fuera. ¿Habéis registrado todas mis cosas? Me dolía el pecho como si me hubieran golpeado. ¿Y cómo habéis entrado? Tenemos llaves. Catalina, respondió mamá, como si fuera absurdo preguntar. Al fin y al cabo es nuestra propiedad, pero yo pago alquiler, solté de inmediato. Tengo derechos como inquilina. No digas tonterías, bufó ella. Somos familia, no caseros. Entonces vi entre las cajas mi diario del año pasado, ese donde volqué mis pensamientos más íntimos, incluso mis quejas por lo controladores que son. Solo imaginar que mamá lo hubiera leído me revolvió el estómago. Basta, dije con firmeza. No metáis una caja más. Esto se acabó. Katie, empezó mamá a la defensiva con todo lo que hemos hecho por ti. Eleanor, la interrumpió papá posándole la mano en el brazo. Quizás deberíamos haber hablado con Katie antes. No hay nada que hablar, insistió ella. Ya se ha pagado la fianza. El contrato está firmado. Esto va para adelante. Tía Silvia, que no había dicho nada, dejó el jersey que fingía doblar. Quizás deberíais hablar entre vosotros, murmuró, aunque siguió embalando. Me acerqué y agarré mi diario como si me lo fueran a arrebatar. ¿Has leído esto?, le pregunté a mamá temblando. Ese breve titubeo suyo me lo dijo todo. ¿Cómo has podido?, susurré. Tenía que saber en qué andabas metida, se defendió ella. Últimamente estás muy distante, siempre pegada al ordenador, y en las cenas del domingo apenas dices palabra. De pronto lo comprendí todo como un mazazo en el pecho. ¿El ordenador? ¿También revisaste eso?, pregunté, temiendo la respuesta. Una pausa reveladora. Lo hiciste. Así fue como supiste que estaba mirando pisos, habías cruzado todos los límites. Vi esos anuncios horribles que estabas consultando, confesó mamá como si nada. Carísimos y en barrios que dan miedo, añadió convencida. Sabíamos que teníamos que actuar antes de que cometieras una locura, y yo aún no asimilaba hasta dónde habían llegado. No solo hicieron las maletas por mí, se metieron en cada rincón de mi vida para seguir controlándome. ¿Y cómo sabíais que no volvería hasta el viernes?, solté sin pensarlo. Nunca compartí mi horario exacto con ellos. Papá desvió la mirada, pero mamá alzó la barbilla con decisión. Llamé a tu trabajo como contacto de emergencia. Esa nueva ayudante tuya fue muy colaboradora. Te hiciste pasar por mí, me indigné. Eso es completamente inaceptable. Era lo que hacía falta, afirmó sin pestañear. Si no, no habríamos tenido tiempo de dejarlo todo listo. Busqué apoyo en mi padre, pero solo encogió los hombros. Tu madre pensó que te gustaría la sorpresa, dijo como si nada. Empecé a conectar los puntos de toda una vida. Las solicitudes a universidades lejanas que se perdieron, esa beca que mi madre olvidó mencionarme hasta después de la fecha límite. Novios que fueron criticados con comentarios sutiles hasta que me hacían dudar de ellos. Incluso mi trabajo actual fue producto de años oyendo que marketing es más estable que esa afición tonta por la fotografía. Busqué el móvil para llamar a Madison. Necesitaba hablar con alguien cuerdo, pero saltó directamente el buzón. Justo ahora se le ocurre apagarlo. Catherine, dijo mamá, con ese tono de sentencia que usaba siempre con mi nombre completo, sé que estás molesta, pero estás exagerando. Todo esto es por tu bien. Por mi bien, repetí perpleja. Violar mi intimidad y decidir por mí sin consultarme es por mi bien. No estás viendo las cosas con claridad, insistió. El estudio es ideal para una mujer soltera. No necesitas tanto espacio como el que querías en el centro. Eso no te corresponde decidirlo a ti. Bueno, alguien tiene que tomar decisiones sensatas aquí. Soltó de repente, dejando ver por fin las grietas en su fachada de amabilidad. Está claro que no estás preparada para tomar estas decisiones sola.
La insinuación de que con 27 años, una carrera consolidada y una vida autónoma no era capaz de elegir mi propio piso fue la gota que colmó el vaso. Devuélvelo todo, exigí. No me voy a mudar a ese estudio. Ya es tarde, respondió mi madre con frialdad. La señal ya se ha apagado y no se devuelve. Ese es tu problema, no el mío. No te pedí que hicieras nada de esto, dije sorprendida de la firmeza con la que sonaron mis palabras. Después de todo lo que hemos hecho por ti, empezó a subir la voz. Siempre era el mismo libreto, la culpa, la deuda eterna. La idea de que ser autónoma era lo mismo que ser desagradecida. Lo había oído tantas veces antes, pero esta vez no pensaba ceder. ¿Qué habéis hecho exactamente que os da derecho a decidir por mí?, pregunté conteniendo el temblor en mi interior. Porque desde donde yo lo veo esto no es amor, es control. Los ojos de mamá se abrieron como platos. Aquello no era el guión habitual. Normalmente yo terminaba hecha un mar de lágrimas, ella mantenía la compostura y al final cedía para evitar conflictos. Control, repitió ofendida. Te lo hemos dado todo. Un techo, apoyo profesional. Pago alquiler, interrumpí. Llevo siendo independiente desde que terminé la carrera. Y sobre el trabajo, intentaste convencerme de que no aceptara el puesto porque no era lo seguro. Solo queremos lo mejor para ti, dijo papá intentando calmar las aguas. No afirmé con calma. Queréis lo que vosotros creéis que es mejor para mí. No es lo mismo. El rostro de mamá se endureció. Este piso va adelante, Catalina. Ya hemos avisado de que dejas la casa de invitados. Sus palabras me dieron un vuelco en el pecho. ¿Qué habéis hecho?, dimos el aviso, repitió. Tus primos Tomás y Alba se mudan allí el mes que viene mientras reforman su casa. Sin consultármelo, ya estaba al borde del grito. Esa es mi casa, no podéis decidir así que me mudo. Es nuestra propiedad, dijo mamá helada. Y ya va siendo hora de que tengas tu propio sitio. El estudio es ideal. Es la mitad del espacio que necesito, protesté. En Oakbrook tardaría 1:30 cada día en llegar al trabajo. Podrías buscar algo más cerca de casa, sugirió mamá, como si cambiar de profesión tras 5 años fuera tan fácil como cambiar de camisa. Esto es una locura, murmuré, llevándome las manos al pelo. Una completa locura. Me giré hacia papá esperando que al menos él me respaldara. Papá, no puedes pensar que esto está bien. Se removió incómodo y encogió los hombros. Tu madre lo ha pensado mucho, Katie. El estudio es acogedor y la zona es segura. No se trata de eso, intenté que lo entendieran. Se trata de que esta es mi vida, mi elección. Me acerqué a una de las cajas abiertas y miré dentro. El estómago se me encogió. ¿Dónde está la caja de joyas de mi abuela? Era un regalo muy especial para la madre de papá antes de que falleciera. Mis padres cruzaron miradas. Mamá insistí con una nueva ansiedad apretándome el pecho. ¿Dónde está bueno? Empezó ella evitando mirarme a los ojos. Como no la usabas mucho, pensé que a Amber le haría ilusión tenerla. Le diste la caja de joyas de mi abuela, me quedé helada. Sin preguntarme, tienes muchas cosas que ni miras, se justificó mamá. Pensamos que tenía sentido dar algunas a familiares que sí las aprovecharían. ¿Qué más?, pregunté mirando a mi alrededor de pronto paranoica. ¿Qué más habéis regalado? El silencio fue una confesión en sí mismo. El escritorio antiguo de la casita de invitados, dije recordando aquel que restauré con mis propias manos en la uni. Papá apartó la mirada. Y el equipo de fotografía de la facultad, añadí. Mamá se puso rígida. Hace años que no lo usas. A la hija de Thomas le encanta la fotografía. Así que simplemente se lo disteis, concluí con la voz entrecortada. ¿Tengo algo que de verdad sea mío para vosotros? ¿O pensáis que podéis repartirlo todo sin más? No seas exagerada, saltó mamá. Son solo objetos. Pero son mis objetos, grité dejando de fingir calma. Cosas con recuerdos con valor emocional. Cosas que significan algo para mí. Silvia por fin intervino. Eleanor, quizá deberías haberle preguntado primero a Katie. No te metas, Silvia, dijo mamá cortante. Esto es entre nuestra hija y nosotros. Sentí que las lágrimas empezaban a asomar, pero me obligué a contenerlas. Esto ya no se trata de una decisión mal tomada, murmuré. Es que directamente me estáis ignorando como persona. No lo entiendes, insistió mi madre. Todo lo hacemos porque te queremos. Esto no es cariño, repliqué. Esto es control. Entonces todo quedó en silencio.
Incluso mi madre pareció descolocada durante un segundo. Mi padre fue el primero en reaccionar. Katie, eso no es justo. Injusto, solté una carcajada seca. ¿Sabes qué no es justo? Llegar a casa y ver cómo embalan mi vida sin siquiera consultarme. Ver cómo invaden mi intimidad. Descubrir que mi piso ya tiene nuevo dueño y que mis cosas han sido repartidas entre la familia. Caminé hacia la puerta. Necesitaba salir antes de derrumbarme. ¿A dónde crees que vas?, preguntó mi madre. Lejos de aquí, contesté sin rodeos. No puedo estar un minuto más en esta casa. Catherine Elizabeth Parker, ni se te ocurra cruzar esa puerta, gritó mi madre con ese tono de autoridad que solía usar cuando yo tenía 16. Me detuve, me giré y la miré directo a los ojos. Tengo 27 años, asíte. Encima, mamá. Ya no puedes decidir por mí. Y salí ignorando sus gritos detrás de mí. Me metí en el coche con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el volante. Las lágrimas me nublaban la vista al dar marcha atrás sin rumbo fijo. Terminé en el parque de Jefferson, un rincón verde a unos 15 minutos donde solía ir de adolescente a pensar. Sentada en un banco junto al estanque, dejé que las lágrimas corrieran mientras el peso de todo me caía encima. El móvil no paraba de sonar. Eran mis padres. Lo ignoré. Al cabo de un rato, un mensaje de Madison me entró. ¿Qué ha pasado? Mamá está hecha un lío. No podía explicarle todo por escrito, así que contesté. Han empaquetado mis cosas sin decirme nada y las han regalado. Me fui. ¿Puedo llamarte luego?, respondió al instante. Omejé. Llámame cuando quieras. ¿Estás bien? No, ni de lejos. Mientras el sol se perdía detrás de los árboles, me quedé sola en aquel banco sintiéndome traicionada por quienes se suponía que más me querían. Y no era por el piso ni por mis cosas. Lo peor era haber entendido de golpe que mis padres no me veían como una adulta con derecho a decidir por sí misma. A sus ojos seguía siendo una niña, y eso me destrozó por dentro. Mientras el atardecer teñía el parque de tonos anaranjados, la realidad me cayó encima con toda su crudeza. Mis padres no se habían limitado a pasarse de la raya. Habían desmantelado mi vida pieza por pieza y sin pedirme permiso. La casita de invitados no era solo un sitio donde dormía. Era mi refugio. Había construido allí mi pequeño mundo a mi ritmo con mis reglas. Y ahora se la entregaban a unos primos que apenas veía un par de veces al año. Miré la pantalla del móvil. Llamadas perdidas, 10 de mamá, 3 de papá. También un buen puñado de mensajes. Algunos exigentes y tajantes, otros fingidamente preocupados, y muchos cargados de culpa camuflada en frases del tipo «estamos muy angustiados». El último mensaje de mamá decía Catherine, «This behavior is completely irresponsible. Your father and I are beside ourselves with worry. Come home immediately so we can discuss this like adults». La ironía de que me hablara de comportamiento adulto no me pasó desapercibida. Con las manos temblorosas abrí la galería de fotos y empecé a repasar las imágenes de mi rincón en aquella casa. Las estanterías con mis libros colocados al milímetro. La pared con las fotos que yo misma había tomado. El rincón de lectura junto hasta la ventana cálido y tranquilo. Todo eso desaparecería guardado a la fuerza en un piso minúsculo que ni siquiera conocía. Pero lo peor aún estaba por llegar. Cuanto más pensaba, más me invadía una sensación de pérdida difícil de explicar. Mi madre no solo había leído mi diario, había hurgado en mi portátil, en mis correos, en mis papeles más privados. Fue como si alguien hubiese metido las manos dentro de mí y hubiese revolvido cada rincón de mis pensamientos. Y encima habían regalado mis cosas, no objetos sin más, sino recuerdos cargados de historia. La cajita de joyas de mi abuela era uno de mis tesoros más preciados. No solo guardaba los pocos colgantes y anillos que me dejó. También había cartas suyas, pequeños objetos llenos de significado. Una flor seca que recogimos juntas el último día que paseamos por su jardín antes de que muriera. ¿Sabía mi madre que eso estaba allí? ¿Le importaba? El escritorio antiguo que restauré fue mi proyecto del último verano universitario. Lo encontré destrozado en un mercadillo y lo transformé con paciencia y lija. Ese mueble hablaba de una época en la que me sentía autónoma capaz. Igual que mi equipo de fotografía, esa cámara profesional, y los objetivos por los que estuve ahorrando años con la idea de convertir la fotografía en algo más que un pasatiempo. Objetos que eran sueños,
No cumplidos pero nunca olvidados. Todo entregado sin pensárselo 2 veces. Un sollozo se me escapó asustando a un pato cercano. No eran simples objetos. Eran partes de mí, reflejos concretos de lo que soy y de lo que valoro. Y mis padres los repartieron como si fueran trastos viejos en un mercadillo de segunda mano. El móvil vibró otra vez, ahora un mensaje de papá. Katie, vuelve a casa, por favor. Mamá está muy afectada. Tenemos que hablar de esto. Claro que mamá estaba afectada. Como si no importara que invadieran mi intimidad, regalaran mis cosas y trataran de moverme sin consultarme. Lo que contaba seguían siendo los sentimientos de mamá. Cuando cayó por completo la noche, me llegó otro mensaje, esta vez de Madison. Habla con mamá. Joder, Katie. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Quieres que vaya a por ti? Contesté al instante. Estoy en el Parque Jefferson, sentada intentando asimilar todo. Madison respondió. Quédate ahí. Voy ahora mismo. 20 minutos. Por primera vez desde que salí de casa de mis padres sentí algo parecido al alivio. Madison lo entendería. Siempre había sido más consciente que yo de lo manipuladores que podían ser. Mientras la esperaba, intenté pensar con claridad en mis opciones. No podía volver esta noche a la casa de invitados, no con mis padres así, no con todo tan a flor de piel. Podía ir a un hotel, pero la idea de quedarme sola en una habitación desconocida solo hacía que ese vacío en el pecho se hiciera más grande. Madison llegó justo 20 minutos después. Su coche se detuvo junto al mío en el aparcamiento ya vacío. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza antes de que pudiera levantarme. Lo siento muchísimo, susurró, mientras me derrumbaba otra vez entre sus brazos. Mamá me ha contado lo que ha pasado, pero sé que su versión es una milonga. Cuando por fin me aparté secándome las lágrimas, Madison me llevó a su coche. Esta noche duermes en mi casa, dijo sin dejar lugar a discusión. Ni una palabra. Mientras conducía hacia su piso, le conté todo lo del contrato de alquiler, la invasión de privacidad, la entrega de mis cosas, lo de la casa de invitados. Los nudillos de Madison se pusieron blancos sobre el volante. Siempre han querido tener el control, pero esto ya es otro nivel, dijo. ¿Sabías que llevaban meses tramando esto? Me giré hacia ella incrédula. Meses, ¿cómo lo sabes? Ella torció el gesto. En Semana Santa mamá mencionó que estaban pensando en dejarle la casa de invitados a Thomas y Amber mientras hacían reformas. Supuse que ya lo habían hablado contigo. Eso fue hace 2 meses. Lo dije con la voz apagada. Llevan 2 meses planeando echarme sin decir nada. Lo siento mucho, Katie. Debería haber preguntado si lo sabías. Estuvimos calladas unos minutos hasta que Madison volvió a hablar. Sabes que puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites, ¿verdad? El sofá se abre y es bastante cómodo. Gracias, respondí con sinceridad. Solo necesito unos días para organizarme, pero al llegar a su pequeño piso de una habitación, un pensamiento horrible me atravesó. Mi ropa del trabajo, el portátil, todo está aún en casa. La expresión de Madison se endureció. Mañana nos ocupamos de eso. Ahora tienes que descansar. Aquella noche tumbada en el sofá cama de Madison, el sueño no venía. Mi cabeza no dejaba de repasar cada detalle de la discusión, cada desprecio, cada anulación de mi voz. Al amanecer llegué a una conclusión dolorosa. No podía seguir teniendo la misma relación con mis padres. Algo profundo debía cambiar. A la mañana siguiente, Madison llamó al trabajo diciendo que estaba enferma para ayudarme a planear qué hacer. Nos sentamos en su mesa diminuta de cocina haciendo listas de lo urgente y lo que podía esperar. Necesitas ropa, el portátil del trabajo y documentos importantes, dijo Madison con lógica. El resto puede esperar. No puedo creer que tenga que buscar piso, ya dije con el estrés latiéndome en la sien. Está complicadísimo ahora mismo encontrar algo. Madison dudó un momento. He estado pensando, mi contrato se acaba en 2 meses. ¿Y si buscamos un piso de 2 habitaciones juntas? Hasta entonces sería justo, pero podríamos apañarnos. Era una propuesta tentadora, pero algo dentro de mí se resistía. Creo que necesito hacerlo sola. Lo dije con lentitud. Llevaba demasiado tiempo dejando que otros decidieran por mí. Ella asintió, captándolo al instante. Pues busquemos algo solo para ti. Pero si cambias de idea, mi propuesta sigue en pie.
Mi móvil vibró con otro mensaje de mamá. Catherine, esto ya se ha alargado demasiado. Tu padre y yo te esperamos en casa hoy. Mañana vienen los de la mudanza a por tus cosas. Este estudio ya no es una opción negociable. La desfachatez es increíble. A estas alturas, después de todo, ella todavía pretende imponer condiciones. Le mostré el mensaje a Madison y sus ojos se abrieron como platos. No negociable. Lo dice en serio, completamente respondí con seriedad. Siempre ha sido así. O se hace a su manera o nada. ¿Y si simplemente te niegas a mudarte al estudio?, preguntó. Me quedé pensativa. Supongo que entonces se quedan con Elise, a quien ya no pueden aprovechar. Pero como han entregado la casa de invitados, yo seguiría sin techo. Madison me apretó la mano. No sin techo. Me tienes a mí. Mientras organizábamos nuestras opciones, sonó mi móvil. Esta vez no eran mis padres, sino Alicia Ramírez, una compañera del trabajo que se había convertido en buena amiga este último año. Katie exclamó al responder, «Llevo días intentando localizarte. Enhorabuena por conseguir la cuenta de Peterson. En la oficina no se habla de otra cosa. La cuenta de Peterson. Con tanto lío se me había olvidado por completo ese logro profesional». Gracias, Alicia, respondí, intentando sonar animada. Hubo un silencio. «Estás bien, suenas rara». Y sin pensarlo, empecé a contarle todo sin filtro. Alicia escuchó sin interrumpir, soltando de vez en cuando alguna expresión de asombro o indignación. Al terminar fue directa. «Te vienes a vivir conmigo», dijo sin dudarlo. «Tengo un piso de 2 habitaciones y mi compañera se fue hace un mes. Ya estaba buscando a alguien para ocupar la otra habitación. Alicia, no quiero abusar». «No es abusar si te lo estoy ofreciendo», me cortó enseguida. «El cuarto está vacío. Y el alquiler, lo que pagabas por la casa de invitados, me parece perfecto. Nada de condiciones raras». «¿Estás segura?», pregunté sintiendo un rayo de esperanza por primera vez en esta pesadilla. «Completamente segura. Y lo mejor, vivo en River North, justo en el barrio que te gustaba. A 15 minutos de la oficina». Era una oferta que parecía salida de un sueño. Un cuarto y una zona que me encantaban, con alguien de confianza y para entrar de inmediato. «¿Puedo pensarlo un poco?», pregunté, todavía asimilando aquella tabla de salvación. «Por supuesto», dijo Alicia. «Aquí estaré cuando decidas». Al colgar, miré a Madison, que había escuchado mi parte de la conversación. «Suena genial», dijo ella con una sonrisa. «Y además te dará tiempo para encontrar tu propio sitio sin sentirte presionada». Por primera vez en todo el día noté una pequeña chispa de esperanza. Sentía que tenía alternativas reales, decisiones que podía tomar por mí misma. Pero antes de todo tenía que plantarme ante mis padres y recuperar lo que me pertenecía. Mientras Madison y yo trazábamos un plan en su salón, una extraña serenidad se apoderó de mí. Aunque esta crisis me dolía profundamente, también me estaba abriendo los ojos. Me di cuenta con total claridad de un patrón de control que siempre había estado ahí y al que yo misma había contribuido. Recordé una charla que tuve hace meses con Janet, mi mentora del trabajo. Estábamos comentando un caso complicado con un cliente y le confesé que solía ceder ante exigencias ilógicas solo para evitar el conflicto. «Setting boundaries isn't just about what you say no to me», había dicho Janet. «It's about defining who you are and what you'll accept in your life». Las fronteras más difíciles de marcar son con aquellos que creen que no tienes derecho a tenerlas. En su momento pensé que hablaba únicamente del ámbito profesional, pero ahora entendía cuánto se aplicaban sus palabras a mi propia familia. «Este es mi límite», dije en voz alta a Madison. «No puedo seguir así». Ella asintió sin dudar. «¿Qué piensas hacer?». «Voy a aceptar la propuesta de Alicia», respondí ya convencida. «Es la mejor opción por ahora. Pero antes necesito recoger mis cosas imprescindibles de la casa». «Yo voy contigo», afirmó Madison con determinación. «No deberías enfrentarte sola a eso». Negué con la cabeza. «Tengo que hacerlo por mí misma. Pero, ¿te importaría esperarme en el coche, por si acaso?» «Por supuesto», dijo sin pensarlo. «Y voy a llamar a Alicia para que venga también. Cuanta más gente te apoye, mejor». Alicia aceptó sin dudar reunirse con nosotras en casa de mis padres. «Safety and numbers», dijo. «Plus, I have an SUV with plenty of space for your things».
Antes de salir, me tomé un momento para prepararme mentalmente. Esta vez, el encuentro con mis padres sería distinto. No iría con miedo ni buscando justificarme, ni esperando que me comprendieran. Iba a ir con las ideas claras, centrada y firme en lo que necesito. También tomé algunas precauciones. Llamé al banco para asegurarme de que mis padres no tuvieran acceso a ninguna de mis cuentas ni a mis finanzas. Mandé un correo a mi jefa avisando de que necesitaba el viernes por motivos personales urgentes y prometí entregarle el informe de Peterson el lunes. Incluso pedí cita con una psicóloga que me recomendó Alicia, sabiendo que necesitaría ayuda para sanar todo esto. A media tarde ya estábamos listas. Madison nos llevó por aquella calle tranquila de las afueras donde pasé mi infancia y aparcó justo enfrente de la casa. Alicia llegó poco después y me abrazó con fuerza antes de que nos acercáramos juntas a la puerta. Respiré hondo y toqué el timbre más por lo que significaba que por necesidad, ya que aún tenía mis llaves. Pero quería dejar claro que esta ya no era mi casa. Mamá abrió y su cara pasó de ilusionada a tensa al ver a Madison y Alicia a mi lado. Catherine dijo con frialdad: «Veo que por fin has decidido aparecer y con compañía». Apoyo, la corregí. «¿Podemos pasar?», pregunté. «Necesito recoger algunas cosas». Ella se apartó con desgana. Papá salió de la cocina visiblemente aliviado, pero también incómodo. Katie dijo acercándose para abrazarme, gesto que evité con sutileza. «Hemos estado muy preocupados». «Os hice saber que estaba bien», respondí serena. Me quedé en casa de Madison anoche. En el salón seguían las cajas con mis cosas, aunque menos que el día anterior. Me percaté de que faltaban varias. «¿Dónde está el resto de mis cosas?», pregunté. Mamá alzó la barbilla. «Seguimos empacando mientras tú estabas con tus cosas. Algunas ya están en el estudio». Antes esa forma de minimizar mi sufrimiento llamándolo tus cosas me habría afectado. Pero hoy no. No me voy a mudar al estudio, dije con firmeza. Ya tengo otro sitio. «No digas tonterías», bufó mamá. «El contrato ya está firmado, la fianza pagada. No hay vuelta atrás». Por mí no repliqué. Nunca firmé nada ni acepté mudarme. Cualquier gasto que hayan hecho es asunto suyo. Papá intervino con tono conciliador. «Katie intenta entender. Tu madre lo ha hecho por tu bien». «Ese es el problema», lo interrumpí tomándolo por sorpresa. «Nunca fue decisión suya. Ninguna de estas lo fue». Respiré profundo y solté lo que llevaba días ensayando. «Durante toda mi vida habéis tomado decisiones por mí sin contar conmigo. Lo habéis justificado como amor-protección o saber qué es mejor para mí. Pero el amor real es respetar que una persona decida por sí misma, incluso si no compartes esas decisiones». Mamá intentó hablar, pero levanté la mano. «No he terminado. Ayer pasasteis un límite. Invadisteis mi intimidad, os deshicisteis de mis cosas y tratasteis de decidir por mí a dónde debía ir. Eso no es amor ni ayuda, es control. Y no voy a permitirlo más». El silencio se adueñó del salón. Madison seguía junto a la puerta con un gesto que mezclaba orgullo y cierta inquietud. Alicia no se movía de mi lado. Transmitía calma y respaldo. «He aceptado quedarme en una habitación del piso de Alicia en River North», proseguí. «Es una decisión que he tomado yo, y no pienso discutirla. Me mudo hoy, a River North», mamá balbuceó. «Ese barrio es mi elección». Terminé con firmeza, al igual que lo es mi carrera. «Mis cosas me pertenecen, yo decido si las conservo o las entrego. Y mi intimidad no está en venta». Papá me miraba como si me viera de verdad por primera vez. «Katie no sabía que te sentías así. He intentado decírtelo muchas veces», respondí bajando un poco el tono. Pero siempre cedías ante mamá y ella tachaba mis sentimientos de exagerados o infantiles. Su expresión se había endurecido. «Con todo lo que hemos hecho por ti», empezó repitiendo su vieja cantinela. «Estoy agradecida, por lo bueno lo reconozco. Pero eso no les da derecho a manejar mi vida. Tengo 27 años. He construido una carrera sólida, soy económicamente independiente y estoy capacitada para tomar mis propias decisiones. Claramente no buenas decisiones», soltó mamá. «Si crees que mudarme a River North no es razonable, eso es algo que me toca valorar a mí», contesté con calma, «no a ti».
Miré las cajas que había ido apilando. Hoy solo llevaré lo imprescindible: ropa, documentos importantes, materiales de trabajo y objetos con valor sentimental. El resto lo recogeré más adelante. Y el estudio exigió: mamá, el contrato de alquiler sigue en vigor. Como ya dije, esa carga no es mía. Vosotros lo firmasteis, no yo. Por primera vez vi a mamá quedarse sin palabras. Papá nos miraba a ambas, visiblemente dividido. Robert, dijo por fin mamá buscando su apoyo. Dile que no puede hacer esto. Papá dudó. Y luego nos sorprendió. La verdad, Eleanor, creo que sí puede. Y tal vez deba hacerlo. Mamá lo observó como si no lo reconociera. ¿Pero qué estás diciendo? Estoy diciendo que nos pasamos de la raya, admitió en voz baja. No deberíamos haber hurgado entre sus cosas, ni firmado un contrato de alquiler a sus espaldas, y mucho menos deshacernos de sus pertenencias. Si ayer hubiese insistido más, quizá ahora no estaríamos en esta situación. Era lo más parecido a una rebelión que había visto en mi padre frente a mi madre, y llegó justo cuando más lo necesitaba. El rostro de mamá se encendió de rabia. «Esto es un disparate. Estábamos ayudándola». «No, mamá», repliqué con suavidad. «Lo que hiciste fue controlarme». Y hay una gran diferencia. Con la ayuda de Madison y Alicia, empecé a revisar una a una las cajas, seleccionando solo aquello que realmente tenía valor para mí. Ropa para el trabajo, mi portátil, documentos laborales, papeles importantes como mi pasaporte o partida de nacimiento, y los objetos sentimentales que aún no habían regalado. Mamá iba alternando entre arranques de ira, llantos culpabilizadores y ofertas de negociación. «Al menos ve a ver el estudio antes de decidirte», suplicó. «De verdad que es precioso». «No se trata de eso», respondí por enésima vez. «Se trata de que decidiste por mí sin contar conmigo». Papá se mantenía cerca, incómodo, ayudando de vez en cuando a cargar cajas al coche de Alicia. En un momento me apartó a un lado. «Katie, quiero que sepas...» «Lo siento. De verdad. Debí haber dicho algo antes. No me lo esperaba. Me tocó el alma». «Gracias, papá. Eso significa mucho para mí». «Tu madre...» vaciló. «Ella cree que lo hace por tu bien. No sabe soltar». «Lo sé, asentí. Sé que piensa que está ayudando. Pero esto no puede seguir así. Necesito vivir mi vida». Él asintió con tristeza. «Nos seguiremos viendo. Las cenas del domingo. Necesito un tiempo», admití con sinceridad. «Pero sí, más adelante, con otras condiciones». Cuando acabamos de meter las últimas cajas con lo esencial, mamá hizo un último intento por recuperar el control. «Podemos ayudarte con el dinero hasta que te estabilices», ofreció. El mensaje era claro: ayuda con condiciones. No, gracias. Me negué con educación, pero con firmeza. Estoy bien económicamente. La expresión de mamá era de desconcierto absoluto, como si no pudiera concebir una relación conmigo sin que implicara alguna dependencia o control. Al despedirme me giré hacia los dos. «Quiero que sepáis que os quiero a los dos. Eso no ha cambiado. Pero lo que tenemos entre nosotros tiene que cambiar. Ya soy una persona adulta y necesito que lo aceptes». Mamá no dijo nada. Su cara lo decía todo, una mezcla amarga de dolor y enfado. Papá asintió con suavidad y me apretó el hombro antes de dejarme marchar. Al salir por la puerta de la casa donde crecí, me invadió una sensación confusa entre el desgarro y el alivio. Durante el trayecto al piso de Alicia apenas intercambiamos palabra. Cada uno estaba intentando digerir lo vivido. Al llegar, mientras subíamos las cajas al edificio Madison, me abrazó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti», me susurró. «Has sido increíblemente valiente». Por primera vez desde que empezó todo esto sentí una calma real. Sabía que el camino no sería sencillo, pero por fin tenía las riendas de mi destino. Aquella semana fue una locura de cambios y adaptación. El cuarto libre en casa de Alicia era más pequeño que mi antigua habitación, pero se sentía mucho más mío solo porque yo lo había elegido. Entre las tres conseguimos organizar el espacio para aprovecharlo al máximo. Colgamos mi ropa en el armario, colocamos un escritorio frente a la ventana con vistas a los tejados de la ciudad y distribuimos mis pocas pertenencias salvadas en estantes donde pudiera verlas y disfrutar de su presencia. Está quedando genial.
comentó Alicia mientras acabábamos de ordenar mis libros. ¿Cómo te sientes distinto? Confesé, pero bien distinto, como si al fin pudiera respirar. Mis padres me escribieron varias veces a lo largo de esos días. Los mensajes de mamá eran un vaivén de exigencias molestas, lamentos llenos de culpa y ofertas de paz con condiciones escondidas. Papá, en cambio, era más sencillo, preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo, y una vez solo escribió: «Estoy intentando hablar con tu madre. Dale tiempo». Le respondí con cortesía, manteniendo cierta distancia, pero sin cerrar la puerta a algo mejor más adelante. A los mensajes de mamá casi no contesté, salvo para asegurarle que estaba bien y que ya tenía un sitio donde quedarme. Madison venía todas las tardes después del trabajo ayudándome a adaptarme y asimilar el torbellino emocional. Mamá me llama también, me dijo una noche, quiere saber todo sobre dónde estás y si ya has recapacitado. ¿Y tú qué le dices?, pregunté. La verdad, que estás bien, y que si quiere tener relación contigo debe empezar por respetarte. El viernes por la mañana, justo una semana después de que todo se viniera abajo, me desperté con una serenidad extraña. Tenía mi primera sesión de terapia esa tarde, había vuelto al trabajo con compañeros que me apoyaban y empezaba a imaginar un futuro con vínculos más sanos. Durante el desayuno, Alicia me propuso algo en lo que no había pensado. Este finde deberíamos ir a recoger lo que queda, sugirió. Dijiste que aún hay cajas en casa de tus padres y algunas las llevaron al estudio. Sentí un nudo en el estómago solo de pensarlo. No estoy segura de estar preparada para verles tan pronto. No estarás sola, me aseguró. Madison y yo estaremos contigo todo el tiempo. Y esta vez llevemos también a Paul. Paul era el hermano de Alicia, un tipo enorme y tranquilo que trabajaba en una empresa de mudanzas. Tener refuerzos ayuda, comentó Madison cuando le conté el plan por teléfono. Y con un hombre presente, quizás mamá se contenga un poco más. Ella siempre finge ser la madre ideal cuando hay gente de fuera. Decidimos ir el sábado por la mañana. El viernes por la noche hice una lista detallada de lo que aún quedaba en la casa de mis padres y de lo que posiblemente se habían llevado al piso pequeño cuya dirección encontré en el contrato de alquiler. El sábado amaneció despejado y luminoso. Una energía decidida me recorrió al ver llegar nuestro pequeño convoy, el coche de Madison, el SUV de Alicia y la camioneta de Paul, todos aparcados frente a la casa. Esta vez no toqué el timbre. Entré con mi llave y llamé al entrar. «Mamá, papá, soy Katie. Hemos venido a recoger el resto de mis cosas». Papá salió de la cocina sorprendido, pero sin molestarse al vernos. «Katie, me alegra verte. Tu madre está en su reunión del club de jardinería». No creí que fuese coincidencia. Madison me lanzó una mirada cómplice y un leve gesto de aprobación. Todo sería más fácil sin los vaivenes emocionales de mamá. «Ellos son mis amigos», los presenté. «Hemos venido a recoger el resto de mis cosas, incluso lo que pudiera estar en el apartamento». Papá asintió aliviado. «Casi todo sigue aquí. Solo llevamos unas cajas con utensilios de cocina al piso». Hizo una pausa y añadió: «Sobre ese piso». Hablé con el casero. «Está dispuesto a cancelar el contrato si entregamos la fianza». No lo esperaba. «En serio, eso es una buena noticia». «Era lo correcto», dijo sin más. «Tu madre aún no lo sabe, así que no diré nada», le prometí, conmovida por ese pequeño gesto de desafío por su parte. Con todos ayudando, el trabajo fluyó rápido. Paul y Alicia se encargaron de los muebles más grandes, la cómoda, la silla del escritorio y las pocas piezas que realmente eran mías. Madison y yo seguimos revisando las cajas que quedaban, separando lo que quería conservar de lo que podía donarse o dejarse atrás. Papá rondaba por ahí a veces ofreciendo ayuda o recordando dónde habían estado guardadas ciertas cosas. En un momento en que los demás estaban llevando cajas al coche, se me acercó con cautela. «Katie, te debo una disculpa», dijo en voz baja. «Una de verdad, no la rápida que te solté la semana pasada». Dejé lo que estaba haciendo y lo miré con atención. «Siempre supe que tu madre podía ser demasiado», continuó, «pero me convencí de que esa era su forma de demostrar cariño. Nunca intervine cuando debía, nunca te defendí, cuando su actitud se volvió dañina. ¿Por qué no?», pregunté sin reproche, solo queriendo comprender de verdad.
Soltó un suspiro profundo. En parte fue por evitar conflictos. Tu madre es imparable cuando se propone algo. Pero siendo sincero, también fallé en ver cuánto te estaba afectando. Pensé que eras como yo, que podías dejar pasar sus manías de control. Nunca me resbaló, papá, dije con suavidad. Solo aprendí a disimular cuánto dolía. Asintió con un gesto de auténtico pesar. Ahora me doy cuenta, y estoy intentando mejorar. Le propuse que ambos vayamos a terapia para aprender a tener una relación más sana contigo y con Madison. Me dejó sin palabras. No esperaba eso. Mamá aceptó ir, logré decir al fin. Todavía no confesó, pero no pienso rendirme. Verte marcharte la semana pasada me hizo abrir los ojos. No quiero perder a mi hija por no haber sabido tratarla como a una adulta. Actué por impulso y lo abracé. Fue el primer contacto sincero que tuvimos desde que todo esto empezó. Gracias, papá. Eso significa mucho para mí. Ya por la tarde habíamos recuperado todo lo importante. Incluso fuimos al piso estudio a recoger unas cajas que habían mandado allí por error. Me sorprendió lo estrecho y oscuro que era el lugar. Confirmó lo que ya intuía no era para mí. Cuando terminamos de cargar las últimas cosas en la camioneta de Paul, papá me tendió una caja de madera que no me sonaba de nada. ¿Qué es esto?, pregunté abriéndola. Dentro estaba el joyero de mi abuela completo con todas sus piezas. Se lo pedí a Amber, explicó. Le dije que todo había sido un malentendido. El escritorio y el equipo de fotografía también van de vuelta. Puedo mandarlos a tu nuevo sitio en cuanto lleguen. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mientras nos disponíamos a salir, papá preguntó con cierta inseguridad: ¿te parecería bien si te llamo alguna vez solo para saber cómo estás? I'd like that, respondí con sinceridad. Quizá podríamos comer juntos la semana que viene, solo tú y yo. Su rostro se iluminó. I'd like that very much. Apenas habíamos terminado de cargar los coches cuando otro vehículo se detuvo frente a la casa. De él bajó mi madre con el gesto endurecido al ver la escena, los maleteros, llenos mis amigos alrededor, y yo dejando claro que venía a llevarme lo poco que me quedaba. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó acercándose deprisa. Robert, ¿qué has permitido? Antes de que papá pudiera responder, di un paso al frente manteniendo la voz firme y tranquila. Hola, mamá. He venido a recoger el resto de mis cosas. Sin siquiera avisar, dijo ofendida. Esta sigue siendo nuestra casa, Catherine. Lo sé, respondí con calma. Y agradezco que papá nos esté echando una mano hoy. Dirigió la mirada a los coches cargados, su cara era una mezcla de rabia y algo que se parecía al miedo. Así que va en serio. ¿Te vas de verdad? Ya me fui la semana pasada, le recordé con suavidad. Hoy solo recojo mis cosas. Se volvió hacia papá con tono de reproche. ¿Y tú la has ayudado? A mis espaldas papá se irguió con una firmeza que pocas veces le había visto. Es su propiedad, Eleanor. Tiene todo el derecho del mundo. Los ojos de mamá se abrieron con sorpresa ante esa actitud inusual. Volvió a mirarme y su voz adoptó ese tono herido que me resultaba tan familiar después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Así nos lo pagas? ¿Entrando a escondidas mientras yo no estoy poniéndome a tu padre en contra? Antes eso habría funcionado. Me habría sentido culpable intentando calmar las aguas. Pero incluso una sola sesión de terapia me había hecho ver con claridad esa dinámica. Mamá, no se trata de pagar nada ni de tomar partido, dije sin alterarme. Se trata de que empiezo a tomar mis propias decisiones como adulta. I love you, but I need you to respect my boundaries. Boundaries, repitió como si fuera una palabra extranjera. Pero no somos tus padres, sí lo sois. And I'll always be your daughter. Pero también soy una adulta con derecho a decidir por mí misma. Me miró como si de repente no me conociera. Tal vez en el fondo era así. La hija que había podido moldear a su antojo ya no estaba. En su lugar había alguien que sabía sostenerse sola. Nos vamos, dije señalando a mis amigos que observaban todo en silencio contenido. Papá tiene mi nueva dirección por si queréis enviarme algo. Y cuando estés listo para hablar de verdad, hablar sin querer controlar el resultado, estaré encantada de escucharte. Dicho eso, caminé hacia el coche de Madison y me subí. Desde la ventanilla vi cómo papá rodeaba con el brazo los hombros tensos de mamá. Al alejarnos no sentí victoria ni justicia, solo una mezcla de melancolía y algo parecido a la esperanza.
Nuestra relación no se había terminado, pero sí había cambiado de raíz, y ese cambio, por más que doliera, era necesario para cuidar de mí misma. ¿Estás bien?, preguntó Madison mientras tomábamos la autovía. Me tomé un momento antes de contestar. No del todo, respondí con sinceridad, pero lo estaré. Un mes después de mudarme al piso de Alicia, me quedé en medio de mi nueva habitación, asombrada por el cambio. Ese espacio se había vuelto verdaderamente mío, algo que nunca ocurrió con mi cuarto en la casa de invitados. Pinté una pared de un azul petróleo vibrante, un color que mamá habría detestado, colgué cuadros que me inspiraban en vez de seguir un estilo impuesto, y ordené mis libros por temática, no por tamaño y color, como ella siempre quería. Está espectacular, comentó Alicia apoyada en el marco de la puerta. Casi ni parece la misma habitación. Gracias por dejarme hacer cambios, le dije con gratitud. Y por todo lo demás. Vivir con Alicia había sido toda una revelación. Respetaba mi intimidad, nunca entraba a mi cuarto sin avisar, y me incluía como igual en las decisiones de la casa. Detalles que no deberían ser sorprendentes, pero que después de una vida de control disimulado resultaban casi revolucionarios. El trabajo también se volvió un refugio. Haber sacado adelante la cuenta de los Peterson me trajo más responsabilidades y reconocimiento. Janet, mi jefa, fue increíblemente comprensiva cuando le conté de forma breve lo que pasaba con mi familia. Establecer límites sanos es de lo más difícil en la vida adulta, me dijo, sobre todo con padres que no los aceptan. Me enorgullece ver que te estás cuidando. Tal vez lo más revelador de este mes fueron mis sesiones semanales con la doctora Rivera. Ella me ayudó a entender que el control de mis padres no tenía tanto que ver conmigo, sino con sus propios miedos y su dificultad para aceptar que sus hijos crecen. La identidad de tu madre gira en torno a sentirse necesaria, explicó la doctora Rivera. Cuando tú muestras autonomía, ella lo vive como un rechazo. No justifica su forma de actuar, pero entenderlo te puede dar herramientas para responder mejor. Con papá habíamos establecido una rutina nueva, almuerzos semanales solo los dos. Al principio fueron incómodos. A él le costaba conectar conmigo sin esa vieja dinámica familiar, pero poco a poco estábamos construyendo algo distinto, basado en el respeto mutuo más que en su papel de padre. A mamá, en cambio, le costaba mucho más aceptar este nuevo panorama. Me había llamado varias veces. Cada charla era una mezcla de reproches, disfrazados, indirectas, sutiles y de vez en cuando un interés sincero por cómo me iba. Yo mantenía mis límites bien claros, cortaba la conversación si notaba manipulación y agradecía cuando ella mostraba respeto por mi independencia. Madison se había convertido en mi mayor apoyo. Venía seguido a mi nuevo piso y me ayudaba a entender los nuevos equilibrios familiares. Mamá me preguntó ayer cómo es tu apartamento, me comentó una vez durante una visita. No para criticar, sino porque quiere enviarte un detalle para estrenarlo. De verdad dudé, pero quise creer. De verdad creo que verla a papá plantarse por fin le removió algo por dentro. Está empezando a entender que podría quedarse sin los dos si no cambia. A los 3 meses ya había encontrado mi propio lugar, un apartamento de una habitación en el mismo barrio donde vivía Alicia. Era más pequeño que la casa de huéspedes, pero era mío. Firmar ese contrato fue uno de los logros de los que más me sentía orgullosa. ¿Estás segura de que no quieres que te ayude con la fianza?, me preguntó papá cuando se lo conté. Gracias, lo aprecio de verdad, le respondí con sinceridad, pero necesito hacerlo sola. Él asintió, comprendiendo algo que antes quizás no habría entendido. Estoy orgulloso de ti, Katie, muy orgulloso. El día de la mudanza llegó con el inicio del otoño. Alicia, Madison, Paul y otros amigos formaron un equipo improvisado para ayudarme. Lo que pudo ser un día agotador se convirtió en una fiesta. Cuando entrábamos, la última caja sonó el móvil. Era mamá. Madison lo notó al ver mi cara. ¿Quieres que lo coja yo?, preguntó viendo mi duda. Respiré hondo. No, tranquila, yo lo cojo. Hola, mamá. Salí al pequeño balcón para hablar con algo de intimidad. Catherine empezó con tono frío, pero enseguida se suavizó. Katie, tu padre me dijo que hoy te mudabas. Así es, le confirmé. Ya terminamos de subir las cosas. Silencio breve. ¿Es un sitio bonito? Su pregunta sonó más curiosa que crítica. Sí, está muy bien. Una habitación, buena luz y puedo ir andando al trabajo. Otro silencio. Me gustaría verlo algún día.
si a ti te parece bien. Lo pidió como una invitación, no como una orden. Eso ya era mucho. Me gustaría, respondí con cautela. Quizás en un par de semanas cuando ya esté acomodada. Perfecto, dijo ella, aliviada. Tengo algo para ti. Un regalo por tu nuevo hogar. No es gran cosa, solo algo que pensé que te haría ilusión. Gracias, mamá. Qué detalle tan bonito. Seguimos charlando un rato más. La conversación fluyó con una naturalidad que no habíamos sentido desde aquella gran discusión. Al colgar sentí por primera vez en mucho tiempo un pequeño destello de esperanza. Quizá con tiempo y límites claros, podríamos reconstruir algo más sano entre nosotras. 6 meses después de aquel día en que encontré a mis padres haciendo las maletas con mis cosas, mi vida había cambiado por completo. Mi nuevo piso ya no se sentía provisional, era mío de verdad como ningún otro sitio lo había sido antes. En lo profesional, todo marchaba viento en popa. Me habían ascendido de nuevo y esta vez tenías a mi cargo un pequeño equipo. Incluso me animé a retomar las citas, pero a mi ritmo. Empecé a salir con Ethan, un arquitecto simpático, al que conocí en un evento del trabajo. Se acercaban las fiestas con su mezcla habitual de retos y oportunidades para crecer. Por primera vez decidí celebrar Acción de Gracias en mi piso en vez de dar por sentado que iría a casa de mis padres. ¿Estás segura?, me preguntó Madison cuando le propuse la idea. Tu piso está muy bien, pero no es que sea ideal para reuniones familiares grandes. Será algo íntimo, respondí, y quiero que todos entiendan que este lugar es mi hogar. No una escala temporal, mientras decido volver al barrio de siempre. Para mi sorpresa, mamá no puso pegas. Nosotros llevamos las tartas de calabaza, dijo con una sonrisa. Y tu padre va a preparar su famosa salsa de arándanos también. Cuando llegó el día sentí una mezcla curiosa de nervios y emoción mientras ponía todo a punto. Había comprado una mesita de comedor que apenas cabía en el salón y conseguí sillas plegables prestadas por unos amigos. La cocina era pequeña, pero planifiqué con cuidado un menú que pudiera hacer sin agobios. Cuando mis padres llegaron, mamá se quedó un momento en el umbral observando cada rincón con atención. Está precioso, Katie, dijo al fin, y noté en su voz que era sincera. Se nota que es muy tú. La comida no fue perfecta. El pavo se pasó un poco de cocción y tuvimos que usar la mesa baja del salón como apoyo para los platos extra, pero tenía una autenticidad que nunca antes habían tenido nuestras reuniones. Papá se animó con sus chistes, Madison vino con su nuevo novio, y mamá, en vez de soltar consejos sin venir a cuento, me preguntó cosas de verdad sobre mi vida. Ya con los postres mamá se aclaró la voz con cierto nerviosismo. Tengo algo que decir, anunció mirándome directamente. He empezado a ir al psicólogo, fue idea de tu padre, y está siendo revelador. Nadie dijo nada, nadie se lo esperaba. Estoy empezando a darme cuenta de que mi afán por controlarlo todo venía del miedo, continuó. Miedo a que metierais la pata, miedo a dejar de ser necesaria, miedo a perder mi sitio como madre. Respiró hondo, temblándole un poco la voz. No justifica cómo me comporté, pero estoy intentando cambiar. Y quiero darte las gracias, Katie, por tener la valentía de marcar unos límites que yo debería haber respetado desde siempre. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras alargaba la mano por encima de la mesa para apretarle la suya. Gracias por decírmelo, mamá. Significa muchísimo para mí. El camino hacia la reconciliación no fue ni recto ni sencillo. Hubo altibajos días en los que mamá volvía a sus viejas costumbres o momentos en los que yo respondía con esa coraza automática que tanto me había protegido. Pero hubo avances de verdad construidos desde el diálogo sincero y el respeto mutuo. Al pensar en estos 6 meses pasados, me impresiona cómo una situación que parecía marcar el final de algo importante se convirtió en realidad en el inicio de algo más auténtico. Aquel día en que llegué y vi a mis padres haciendo cajas con mis cosas, no fue solo una cuestión de mudanza. Fue una cuestión de quién tenía derecho a decidir sobre mi vida. Aprendí que te controlen no es lo mismo que te quieran. Que ser independiente no solo tiene que ver con tener un piso propio, sino con tomar tus propias decisiones y a veces también tus propios errores sin miedo. Que los vínculos familiares pueden transformarse y sanar incluso después de traiciones profundas.
Pero sobre todo descubrí dentro de mí una fuerza que siempre había estado ahí, el coraje de mantenerme firme en mi verdad, incluso frente a las personas cuyo reconocimiento siempre había buscado. El proceso no ha terminado. La sanación no suele ir en línea recta y los viejos hábitos pueden reaparecer cuando menos lo esperas. Pero ahora miro hacia adelante con una claridad y una seguridad nuevas. Mi vida ahora me pertenece, mis decisiones parten de mí, y mi hogar refleja quién soy de verdad, no lo que otros esperan que sea. A veces lo más valioso que podemos perder es la necesidad de aprobación, y en otras ocasiones los límites más importantes no son los que trazamos hacia afuera, sino hacia adentro al decidir qué aceptamos o no en nuestras vidas, incluso si al otro lado hay gente que queremos. ¿Has tenido que poner límites difíciles con alguien que amas? ¿Cómo encontraste el valor para hacerlo cuando más lo necesitabas? Me encantaría conocer tu historia en los comentarios. Y si esto te ha tocado de algún modo, dale a like, suscríbete para más historias y comparte esto con alguien que necesite saber que está bien recuperar su independencia. Gracias por escucharme. Y recuerda, los caminos más duros a menudo nos llevan a los destinos más hermosos.